segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró libre de cargo, absuelto. Déjame buscar la nota, cómo dice exactamente, porque no quiero decir una cosa por otra. Aquí está. Fue descargado por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Luis Michel Dicent, ex administrador de la lotería, que era el principal acusado en el tema del fraude del caso 13 de la lotería. Ustedes recuerdan el escándalo que fue esto por la forma en que se hizo, la televisión grabó en vivo el fraude, cómo se hizo, y luego fueron rescatados por varios programas de investigación. Entonces se puso en movimiento el Ministerio Público. Hoy el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional ha dicho que el expediente que presentó el Ministerio Público no tiene suficientes pruebas para condenar, para mandar a juicio de fondo a Luis Dicent, que era el administrador de la lotería. Entonces, las juezas Claribel Nivar y Giselle Soto y Catherine Rubio dijeron que el Ministerio Público no logró presentar pruebas contra el ex administrador de la lotería y del camarógrafo Edinson Emanuel Perdomo Peralta. En ese sentido, ordenaron el cese de la medida de coerción que pesaban en su contra, como el caso de Dicent, quien tiene arresto domiciliario. El tribunal rechazó las querellas constituidas civilmente ante no comprobación de falta penal y civil de estos procesados, eximiéndolos del pago de las cuotas civiles. Además, en su sentencia, el tribunal ordenó a William Lisandro Rosario Ortiz a 7 años de prisión y a Eladio Batista Valerio a 6 años de prisión por haber cometido los hechos que se le imputan, cuya pena deberá ser cumplida en Najayo Hombres. Es decir, que se condenaron a 2 del caso de la lotería. Mientras que Felipe Santiago Toribio fue declarado culpable, condenado a 5 años de prisión, 2 de ellas suspendidas. Carlos Berigüete Brea, Valentina Rosario Cruz fueron condenados a 5 años de prisión, también 2 de ellos suspendidos. En realidad fueron solamente 2 los condenados, porque lo condenan a 5 años, ya llevan como 2 presos y eso se queda ahí. Entonces Miguel Mejía Rodríguez y Rafael Mesa fueron también declarados culpables y condenados a 5 años de prisión, suspendidos de manera total. Entonces, en realidad, de todos los involucrados en el caso de la lotería por el bolo 13, solo se condenó a 2 que pueden ser suspendidas a los 2 años. Me imagino que apelarán. Ustedes saben que ya duraron más de 18 meses con prisión domiciliaria, con prisión preventiva y así por el estilo. Lo que esto significa, señores, es que es el primer revés en los tribunales a la nueva etapa que tiene la lucha contra la corrupción. Ustedes saben que hasta ahora había sido el proyecto estrella del gobierno del presidente Luis Abinader, la independencia del Ministerio Público, y para tratar de que los casos de corrupción pública, de corrupción en la administración pública no queden impunes. Aquí se hicieron marchas multitudinarias porque se alegaba que había un gran velo de impunidad sobre los casos de corrupción cuando los cometían funcionarios del gobierno pasado. Sin embargo, este es el único caso de la actual administración que ha sido procesado, que fue sometido oficialmente, porque hay muchos escándalos, pero no hay sometimientos a la justicia de los dirigentes del PRM que tienen funciones públicas que han sido destituidos o han renunciado porque se les acusa de falta de transparencia
en la gestión de los recursos que les ha tocado. Entonces ya vemos que el primer caso importante, la persona señalada por el Ministerio Público de cometer estos actos dolosos, pues ha sido absuelta, que es el ex administrador de la Lotería Nacional. Me parece que hay varias cosas que se pueden decir. También le quiero leer a ustedes lo que lo que dice Wilson Camacho sobre el caso. Recuérdense que siempre decían los fiscales de la Procuraduría General de la República que sus casos estaban blindados. Y en este caso particularmente, el de la lotería, que quedó grabado y se vio todo esto, pues la gente pensó que sería un poco más fácil probar este entramado de corrupción. Sin embargo, el principal acusado ha sido declarado inocente porque el Ministerio Público no logró aportar las pruebas que demuestren las acusaciones que se le hacen. Entonces, luego de la decisión del tribunal de descargar a 2 de los 10 imputados del fraude millonario de la Lotería Nacional por supuesta insuficiencia de pruebas, el procurador adjunto Wilson Camacho, recuérdense que Wilson Camacho es el director de la PEPCA, de la Procuraduría Especializada de la Lucha contra la Corrupción Administrativa PEPCA, subrayó que dicha acción muestra nueva vez que en República Dominicana en materia de corrupción hay que sobreprobar, dice él. El propio tribunal reconoció que se presentaron pruebas, pero asume que esas pruebas son insuficientes, indicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Informó que el Ministerio Público apelará a la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, que absolvió a Luis Michel Dicen y a Edison Peralta, además de disponer el cese de las medidas de coerción. Es evidente que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son y han sido suficientes para condenar a los 10 acusados. Por lo que hemos visto al día de hoy, podemos adelantar que el Ministerio Público apelará parcialmente esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas por supuestas insuficiencias de pruebas, expresó Camacho. Asimismo señaló que la cuestión no es como esto deja ver al Ministerio Público. Aquí la cuestión es preguntarse, ¿era posible la realización de este fraude sin la participación de Dicen? El tribunal no explica. La respuesta de nosotros es no. No era posible a nuestro juicio la realización de un fraude en la Lotería Nacional de esta naturaleza sin la participación de Dicen, por lo que con relación a su descargo estaremos apelando a partir de cuando no sea notificada la sentencia íntegra. Bueno, ya ustedes han visto que incluso en el discurso agrio de Wilson Camacho que tenía contra los jueces del sistema de justicia varió, porque recuerden que la Procuradora General de la República, Miriam Germán, envió una carta criticando la actitud de los fiscales de descalificar a los jueces cuando no emiten sentencias conforme al pedido que hace el Ministerio Público. Entonces podemos juntar 3 elementos que han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos meses. La carta de Miriam Germán dándole un boche a los fiscales que demeritan los jueces por emitir los fallos. La ausencia del tema de la corrupción en el discurso del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, que llamó poderosamente la atención porque ese es su programa bandera, ese es su aporte bandera a su administración, el tema de la lucha anticorrupción y la transparencia. Pero ese tema no fue abordado y no fue tocado por el presidente Abinader. Y hoy entonces ocurre que el único acusado de tantos casos de corrupción y escándalos de corrupción que ha tenido la administración del Partido Revolucionario Moderno, el de la lotería, el principal acusado, el pez gordo de ese caso, pues ha sido declarado inocente según el tribunal porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para sostener
la acusación de que él participó en este fraude millonario de la lotería, que fue un escándalo. Así que yo creo que a partir de ahora, la lucha contra la corrupción, ese tema bandera de la gestión del PRM, del tema de la transparencia, del fin de la impunidad, tiene otro matiz. Se veía ya desde hace un tiempo una ralentización, como una pausa, como que se bajó un poco el acelerador en los casos anticorrupción. Pero ahora ya con esta sentencia, y donde el tribunal lo que hace es decir que el Ministerio Público no probó la acusación que se le hace, la carta de doña Miriam dándole un boche a los fiscales para que dejen de estar desacreditando a los jueces en función de las decisiones que toman, y la ausencia de este tema en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, pues yo creo que esta bandera, esta gran apuesta de la gestión del PRM queda mermada y cuestionada ante la población. Nosotros vamos a ver cuál será, cómo esto va a seguir reencauzándose. Ahora los adversarios políticos del Partido de la Liberación Dominicana, que han afirmado que la lucha anticorrupción es selectiva, que tiene sus acusados, sus corruptos favoritos, especialmente vinculados al expresidente de la República, Danilo Medina, y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pues yo creo que también adquiere más sentido. No digo que no sea cierto lo que está la decisión de los jueces, ni digo que no sea correcto lo que se ha hecho. El punto es que esto ocurría antes y se decía que la justicia estaba vendida y que era un entramado construido por Leonel Fernández y Danilo Medina para garantizarle impunidad a los dirigentes del PLD y los funcionarios de su gobierno. Sin embargo, esto ha vuelto a ocurrir. Son muchos los casos, los escándalos que hay en este gobierno, y el único que había sido sometido entonces es descargado por falta de pruebas. Por eso, señores, cuando comenzó todo esto y se hacía una gran algarabía y que ya sí es verdad que llegamos y que hay que modificar la Constitución porque así es que va esto, siempre se dijo que hay que esperar que el Ministerio Público, que eso que se nos había vendido, pasara a la prueba del tiempo. Eso no es un asunto que usted lo decreta. El tema de que construir una cultura de justicia, una cultura donde la impunidad en cualquier sentido no se vuelva normal, no se normalice en la sociedad, se toma tiempo, no es un decreto, y hay que demostrarlo en los hechos. Y si resulta que efectivamente dicen es inocente, como han dicho las juezas, y si resulta que tantos otros casos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana o de los que están hoy en la Fuerza del Pueblo, efectivamente también eran inocentes, pero el tribunal de la calle los condenaba. Entonces, lo que se impone es hacer una pausa en esto. Ahora todos están iguales. Lo mismo que se criticaba antes ha vuelto a ocurrir. Pero ¿cómo un tribunal condena a alguien a la cárcel, a quitarle la libertad, a robarle su vida, la de su familia y todo lo que eso implica, si entiende que esta persona no ha cometido un delito? Hoy, ¿cómo venimos aquí? Usamos las páginas de los periódicos, las cámaras de la televisión y los micrófonos para desacreditar gente, solo porque a nosotros se nos ocurrió que ese es culpable y se robó medio país, hay que llevarlo preso. Y a desacreditar el sistema de justicia en detrimento de del fortalecimiento institucional, solamente porque sí. Lo que sí me parece es que las personas que aquí encabezaron marchas multitudinarias, protestas multitudinarias, o deben pedirle perdón al país y a los dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, los que están alrededor de Danilo Medina y Leonel Fernández, y admitir que se equivocaron, o mañana tienen que estar convocando protestas
porque es lo mismo que se ha repetido. Entonces, si usted lo que está es luchando contra la corrupción y la impunidad, no me diga que es solamente contra la corrupción y la impunidad de lo que estaban antes. Es toda. Entonces, si usted no lo hace y usted estuvo ahí como principal activista de este tipo de casos y hace silencio ahora, se desmonta, se le quita la careta. Resulta que usted lo que tenía era una lucha política, no era en contra de la impunidad y de la corrupción. Su papel era político, un tema que socava la imagen, la confianza de la ciudadanía en líderes y servidores públicos para usted sacarle beneficio político. Usted tiene que ser coherente. O usted le pide perdón a esta gente que usted se pasó años diciendo que eran unos corruptos y que el sistema del Ministerio Público y de la justicia le garantizaba la impunidad, o usted sale a hacer protesta, porque ocurrió exactamente lo mismo. Y para mí lo correcto es que si una persona no robó, sea de antes o de ahora, y un tribunal considera que esa persona no cometió ese delito, ni se le debe estar condenando en el tribunal callejero, ni mucho menos privarlo en los hechos de su libertad, apartarlo de su familia solamente porque usted está lleno de odio. No, pero tiene que ser igual para todos. Si es cierto lo que ocurrió con el ex administrador de la lotería, que en el fondo era inocente, y yo prefiero creer eso, pues lo de antes también es creíble porque eran los mismos jueces y el mismo Ministerio Público. ¿Es cierto entonces también lo de antes? Entonces, usted que estuvo tanto tiempo usando los periódicos, las redes sociales, la radio, la televisión, para estar desacreditando gente, dañándole la reputación a la gente, a la honra, y haciendo protestas en contra de la impunidad y la corrupción y no sé cuántas cosas más, tiene que hacer lo mismo o pídale perdón al país porque usted está en deuda con este país, con relación a lo que acaba de ocurrir. Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5, el 89.7 para la zona norte del país, desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do, y la 89.9 desde Punta Cana. O sea que Punta Cana es un país, señores. Gracias por la sintonía de siempre. Nosotros vamos a la primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a conversar con Lorenzo Ramírez, que es el titular del Instituto Dominicano para la Calidad, el INDOCAL.